Hola queridos amigos, una vez más continuamos con nuestro siguiente tema. En nuestro estudio anterior veíamos cuál era nuestro terrible problema. Sin embargo, nos preguntamos, ¿hay esperanza? ¿Habrá un camino? ¿Qué es lo que hace Dios para ayudarnos en esta condición y cómo es que Él nos salvará? Acompáñanos en nuestro estudio de hoy, el plan de salvación. Hebreos capítulo 13, versículo 20 describe a este plan como el pacto eterno. Es decir, este plan de salvación fue planeado por Dios en la eternidad. Y el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice que fue hecho aún antes de la fundación del mundo, el que Dios nos había escogido para manifestar en nosotros su amor y su bondad. Un hecho importante en las Escrituras es que a Dios nada le toma por sorpresa y que la caída de Adán y Eva, que la entrada del pecado en el mundo, a Dios no fue sorpresa, Él ya tenía un plan de contingencia. Ese plan, según el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el versículo 16, ya que este es el centro de las Escrituras, nos dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este plan consistía en la entrega del Hijo de Dios, es decir, el hombre caía en pecado y Cristo tomaba su lugar. Y la paga del pecado es la muerte. Cristo pagaría esa deuda nuestra. En ese sentido, Cristo se entregó por nosotros y el Padre también le entregó porque de tal manera nos ama. Ese amor incomparable, inconmensurable que describen las Escrituras nos describe también la naturaleza de este plan, de modo que podemos decir que el plan de salvación es también un plan de amor. El propósito de este plan era múltiple. En primer lugar, debería demostrar que todas las insinuaciones y pretensiones de Satanás respecto al gobierno de Dios eran malas. Debería además demostrar la perpetuidad de la ley de Dios y por último alcanzar al hombre pecador en su condición y rescatarlo, restaurarlo a su condición y posición original. ¿Cómo se ejecutaría este plan? Las Escrituras nos describe que Cristo en primer lugar debería hacerse hombre. El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice, así como los hombres participaron de carne y sangre, Él también debería participar de lo mismo para vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, Cristo debería tomar el lugar del ser humano y hacerse hombre. Y las escrituras pues nos relatan cómo Cristo vino a tomar nuestra humanidad y nace como un pequeño niño en Belén y aún más su condición en la mayor pobreza, de modo que él había cambiado su trono en el cielo por un cajón para dar pasto a los animales. Cristo debería en el resto de su vida prestar una obediencia perfecta a la ley de Dios y él dio testimonio de sí mismo que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirlo. Mateo capítulo 5, versículo 17. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22 nos dice que Cristo desarrolló una vida santa, una vida de obediencia perfecta, desarrolló una justicia perfecta, de modo que no existe en él mancha de pecado ni se halló engaño en su boca. Y por esta obediencia y por esta perfección él podía alcanzar a todos los seres humanos. Por esa razón, la carta a los Romanos, el capítulo 5 y el versículo 19 dice que así que como por el pecado de un hombre la muerte entró en el mundo y por la muerte todos son constituidos pecadores, también por la obediencia de uno todos llegan a ser constituidos justos. Cristo debería también tomar nuestra culpabilidad sobre sí y pagar nuestra deuda. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice que por su llaga fuimos nosotros curados. El libro de Isaías 53 también describe
en términos tan solemnes lo que Cristo debería hacer. Ciertamente, dice él, tomó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, por su llaga fuimos nosotros curados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces Cristo pagó ese precio que nosotros debíamos a la justicia a causa del pecado. Y en la cruz todos nuestros pecados, los nuestros y los de todo el mundo, fueron cargados sobre Jesús, y fueron ellos los que le dieron muerte al inocente. El justo estaba pagando por el culpable. Y cuando él, según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, en la cruz exclamó: consumado es, la salvación que estaba planificada quedó establecida y confirmada para todo ser humano. Se abrió una vía de escape. El hombre tenía una segunda y última oportunidad también. Pero no solamente debería morir, también debería resucitar para nuestra justificación, dice Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 4 y el versículo 25. Y luego tuvo que ascender al cielo y allí continuar una obra de intercesión por nosotros hasta cuando termine el tiempo de gracia y oportunidad que nos da, un tiempo en el que está disponible para los seres humanos la oferta de la salvación. Cristo vino a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Él ya completó esa obra y lo hizo sin nuestra participación. Ha provisto el perdón, ha abierto un camino, una salida. Y aceptando su sacrificio, nosotros los seres humanos podemos ser salvos. Hechos capítulo 16, versículos 30 al 31 nos presenta la manera como podemos alcanzar ese perdón y esa salvación provista por Cristo y ya establecido a través de este plan de salvación. Pablo le dijo a estos guardianes romanos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Queridos amigos, la salvación implica tanto el perdón por los pecados que hemos cometido, como también la provisión del poder para poder obedecer la ley de Dios y hacer el bien. La obra de Jesús, de haber vivido una vida perfecta y de haber muerto en la cruz, nos da esa seguridad, la seguridad de que podemos volver a ese Edén hermoso y de perfecta felicidad para el que nosotros hemos sido creados. Queridos amigos, sin embargo, quiero decirte que todo lo que Jesús ha hecho no pasa por alto nuestra libre elección. El Señor espera nuestra decisión para que todo lo que ya fue hecho en provisión sea de beneficio para nuestras vidas. ¿Quieres volver a la perfección? ¿Quieres volver a la santidad? ¿Quieres volver a disfrutar de la eternidad y de ese hogar maravilloso que Dios ha creado para ti? Lo que necesitas es aceptar a Cristo como tu Salvador, y no como el Salvador del mundo, sino como tu Salvador personal. Acepta hoy a Cristo, acepta su obra en tu favor, decide abandonar el pecado y prepararte para disfrutar de su amor eternamente. El Señor te bendiga y te esperamos en una siguiente lección.